Petro pensó que humillaría a Federico Gutiérrez en su territorio, pero una pregunta lo dejó sin respuesta. El presidente Gustavo Petro caminaba con pasos seguros por los pasillos del Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín, convencido de que esa tarde del 15 de marzo de 2024 marcaría el final político de Federico Gutiérrez. Había venido preparado con una carpeta llena de cifras, datos y evidencias que, estaba seguro, dejarían en ridículo al alcalde de Medellín frente a los 5.000 antioqueños que llenaban el auditorio principal. Lo que no sabía era que una sola pregunta de Federico cambiaría por completo el rumbo de ese encuentro y lo dejaría completamente desarmado ante las cámaras de televisión nacional. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El evento había sido promocionado durante semanas como Diálogo Nacional, Visiones de País, pero todos sabían que se trataba de un duelo político a muerte entre dos modelos completamente opuestos de entender Colombia. Por un lado, Federico Gutiérrez, el ingeniero civil que había convertido a Medellín en referente mundial de transformación urbana. Por el otro, Gustavo Petro, el presidente que prometía cambiar las estructuras económicas del país. El ambiente en Plaza Mayor era eléctrico. Los dirigentes empresariales de Antioquia ocupaban las primeras filas, luciendo sus camisas blancas impecables y sonrisas confiadas. Los gremios productivos habían traído pancartas con mensajes de apoyo al modelo paisa de desarrollo. En las tribunas altas, miles de medellinenses de todas las edades esperaban expectantes el encuentro que definiría el futuro del diálogo nacional. Federico Gutiérrez llegó al escenario con esa seguridad característica de los líderes que han ganado todas las batallas importantes. Su camisa blanca arremangada, su sonrisa genuina y esa forma particular de caminar que proyectaba autoridad sin arrogancia, lo habían convertido en el político más popular de Antioquia. A sus 47 años, había logrado algo que muchos consideraban imposible: transformar una ciudad marcada por décadas de violencia en un modelo de desarrollo sostenible. Paisas y paisas. Comenzó Federico con esa cadencia característica del acento paisa que hace que cada palabra suene como una caricia. Hoy tenemos la oportunidad de mostrarle al país entero cómo se construye una sociedad próspera con trabajo honesto, innovación y compromiso con la gente. Los aplausos resonaron durante varios minutos. Era evidente que estaba en casa, rodeado de su gente, en su elemento natural. Durante mis administraciones en esta hermosa ciudad, continuó caminando por el escenario con movimientos naturales, hemos demostrado que sí es posible combinar crecimiento económico con inclusión social. Hemos reducido la pobreza en un 45%, creado más de 200.000 empleos formales y convertido a Medellín en la ciudad más innovadora de América Latina. Cada cifra era recibida con aplausos entusiastas. Las cámaras captaban los rostros orgullosos de los empresarios textiles, los comerciantes del centro y los dirigentes de cooperativas que habían apoyado las políticas de desarrollo empresarial de Gutiérrez. Aquí no necesitamos experimentos ideológicos, declaró Federico con voz más firme, dirigiendo una mirada hacia donde estaba sentado Petro. Necesitamos más de lo que ya sabemos que funciona: empresa privada fuerte, instituciones sólidas y oportunidades reales para que cada paisa pueda prosperar con su propio esfuerzo. El aplauso fue ensordecedor. Federico había logrado conectar perfectamente con el orgullo regional de su audiencia, presentándose como el modelo exitoso frente al presidente que, según él, experimentaba peligrosamente con el país. Por eso me pregunto, señor presidente, continuó Federico con una sonrisa que denotaba confianza absoluta, ¿por qué insiste en aplicar recetas que han fracasado en otros países cuando aquí mismo, en Colombia, tenemos el ejemplo de lo que realmente funciona? La ovación duró casi 4 minutos. Era evidente que Federico había preparado cuidadosamente cada palabra, cada gesto, cada pausa. Había convertido el evento en una celebración del modelo paisa y una crítica frontal a las políticas del gobierno nacional. Cuando finalmente Federico cedió la palabra al presidente de la República, un silencio expectante se apoderó del centro de convenciones. Todos querían ver cómo respondería Gustavo Petro a un ataque tan directo en territorio claramente hostil. Petro se levantó lentamente, caminó hacia el podio y por un momento simplemente observó los 5.000 rostros que lo miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Se veía tranquilo, casi relajado, como si estuviera exactamente donde quería estar. Alcalde Gutiérrez, comenzó Petro con voz pausada pero firme. Agradezco su hospitalidad paisa y sus palabras sobre los logros de Medellín. Precisamente porque comparto su preocupación por el desarrollo sostenible, me he tomado la libertad de traer algunos datos que creo pueden enriquecer este diálogo.
Algo en el tono de Petro hizo que la sonrisa confiada de Federico vacilara ligeramente. Un murmullo de inquietud recorrió las primeras filas donde estaban sentados los empresarios más cercanos al alcalde. Petro extrajo de su portafolio una carpeta azul considerablemente más voluminosa que las notas que había usado Gutiérrez. El contraste visual no pasó desapercibido para las cámaras de televisión. Alcalde, continuó Petro, ahora con voz más firme, ya que usted mencionó la reducción del 45% en pobreza durante sus administraciones, me gustaría que nos ayude a entender algunas cifras que hemos encontrado en los registros oficiales del DANE. En las pantallas gigantes del auditorio aparecieron gráficos oficiales que dejaron helada a buena parte de la audiencia. Según datos del Departamento Nacional de Estadística, anunció Petro mientras los números aparecían en pantalla, durante el periodo 2016 a 2023, bajo sus administraciones, la pobreza efectivamente disminuyó en el área metropolitana central de Medellín, pero aumentó dramáticamente en 15 de los 22 corregimientos rurales de la ciudad. Los gráficos eran demoledores. Mostraban cómo la pobreza no había desaparecido, sino que se había concentrado en las zonas rurales y periféricas que no aparecían en las fotografías promocionales de la alcaldía. ¿Podría explicarnos, continuó Petro con voz cada vez más firme, por qué en corregimientos como San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado, los índices de pobreza multidimensional aumentaron en más del 35% durante su gestión? Federico Gutiérrez parpadeó varias veces, claramente tomado por sorpresa. No había esperado que Petro llegara con datos tan específicos y oficiales. Presidente, intentó responder Federico, esas son cifras que... ¿Cifras que qué? Lo interrumpió Petro con una sonrisa que no era para nada amable. ¿Cifras que no aparecían en sus informes de gestión? ¿Cifras que los medios locales prefirieron no investigar? La siguiente imagen que apareció en las pantallas fue aún más devastadora, un mapa de Medellín que mostraba la concentración de la inversión pública por zonas durante las administraciones de Gutiérrez. Era evidente que el 78% de los recursos se había concentrado en apenas 6 de las 16 comunas de la ciudad. Alcalde Gutiérrez, continuó Petro caminando ahora por el escenario como un profesor que explica una lección fundamental, usted habla del milagro de Medellín. Pero, ¿de qué Medellín estamos hablando? ¿De la Medellín de Poblado y Laureles, o de la Medellín de los corregimientos donde viven 400.000 paisas que aparentemente no cuentan en sus estadísticas? El silencio en el auditorio era ensordecedor. Los empresarios que habían aplaudido entusiastas minutos antes ahora intercambiaban miradas incómodas. Pero la pobreza no es el único tema preocupante, anunció Petro. Y esas palabras cayeron sobre el recinto como una sentencia. También está el tema de los 200.000 empleos formales que usted mencionó con tanto orgullo. En las pantallas aparecieron datos del Ministerio del Trabajo que mostraban una realidad muy diferente a la que había presentado Gutiérrez. Según el Ministerio del Trabajo, explicó Petro, durante sus administraciones se crearon efectivamente empleos, pero el 82% de esos empleos correspondían a contratos por prestación de servicios o empleos temporales de menos de 6 meses. La cifra golpeó al público como un martillazo. Muchos de los asistentes que habían aplaudido la creación de empleos ahora se daban cuenta de que ellos mismos o sus familias habían sido parte de esa estadística de empleo precario. ¿Podría explicarnos?, continuó Petro, su voz ahora cargada de una indignación controlada pero poderosa, ¿cómo puede hablar de empleo formal cuando la mayoría de esos trabajos no garantizaban ni siquiera estabilidad laboral ni acceso a seguridad social completa? Federico Gutiérrez intentó recuperar el control. Presidente, cualquier empleo es mejor que el desempleo. Hemos sacado a miles de familias paisas de la informalidad. ¿En serio? Petro se echó a reír, pero no era una risa amable. ¿Le parece digno decirle a un trabajador paisa que debe agradecer un contrato por prestación de servicios que no le garantiza ni salud ni pensión? Se dirigió directamente a la audiencia, ignorando momentáneamente a Gutiérrez. Paisas y paisas, esto es exactamente lo que estamos combatiendo desde el gobierno nacional, un modelo económico que genera cifras bonitas para los informes, pero que condena a millones de trabajadores colombianos a la precariedad permanente. Regresó su atención a Federico, quien estaba visiblemente incómodo. Pero lo que más me preocupa, alcalde Gutiérrez, no es solo la precariedad del empleo.
Es el modelo económico que usted defiende y que ha concentrado la riqueza en unas pocas manos mientras millones de paisas siguen esperando oportunidades reales. Entonces llegó el golpe de gracia, el momento que quedaría grabado para siempre en la historia política de Antioquia. ¿Sabía usted?, preguntó Petro con voz pausada pero letal, que durante sus administraciones los contratos de infraestructura se concentraron en apenas 8 empresas constructoras, todas ellas vinculadas financieramente con apenas 3 grupos económicos de la ciudad. En las pantallas aparecieron nombres, cifras, contratos. Era información que había estado disponible en registros públicos, pero que nunca había sido sistematizada y presentada de manera tan contundente. 3 grupos económicos, repitió Petro, que recibieron el 73% de los contratos de obra pública durante sus 8 años como alcalde. ¿Eso es libre mercado, alcalde Gutiérrez, o es capitalismo de amigos? El auditorio había entrado en shock completo. Los mismos empresarios que habían aplaudido a Gutiérrez ahora se removían incómodos en sus asientos, especialmente aquellos que sabían que sus empresas aparecían en esa lista. ¿Y sabe qué es lo más grave de todo?, continuó Petro elevando la voz por primera vez esa noche, que mientras usted les entregaba contratos millonarios a sus amigos empresarios, los corregimientos rurales de Medellín siguieron sin vías pavimentadas, sin centros de salud y sin cobertura educativa completa. Caminó lentamente hacia donde estaba sentado Gutiérrez. Alcalde Gutiérrez, usted no construyó una ciudad próspera para todos los paisas. Usted construyó una vitrina para turistas y una máquina de hacer dinero para unos pocos, mientras cientos de miles de medellinenses siguieron viviendo en la pobreza. Los aplausos que siguieron no vinieron de las secciones empresariales. Vinieron de las tribunas populares, de ciudadanos que habían pagado su entrada con el salario mínimo y que ahora veían por primera vez cómo alguien hablaba de la Medellín que ellos vivían todos los días. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Un joven trabajador de uno de los corregimientos mencionados por Petro se puso de pie. ¿Puedo decir algo?, gritó con voz firme que atravesó todo el auditorio. El moderador del evento miró alternativamente a Petro y a Gutiérrez. Petro asintió con una sonrisa, mientras que Federico parecía paralizado. Señor alcalde, dijo el joven con una sencillez devastadora, yo trabajo en San Cristóbal desde hace 15 años. Vi cuando usted llegó y veo ahora. ¿Sabe qué? En mi vereda seguimos sin transporte público, seguimos sin internet y seguimos viendo cómo nuestros jóvenes se van para la ciudad porque aquí no hay oportunidades. Una pausa mientras todo el auditorio lo escuchaba en silencio absoluto. Usted dice que hizo una ciudad innovadora, pero ¿innovadora para quién? Porque nosotros, los del campo, seguimos igual que hace 20 años. Solo que ahora ustedes nos usan en sus propagandas para decir que todo está bien. Los aplausos que siguieron duraron más de 5 minutos. Federico Gutiérrez miró al joven, luego a Petro, luego a los miles de rostros que lo observaban desde las tribunas. Por primera vez en su carrera política no tenía respuesta inmediata. El silencio se alargó de manera incómoda mientras las cámaras enfocaban su rostro claramente perturbado. Joven, murmuró finalmente Federico, siempre hemos trabajado por mejorar las condiciones de vida de todos los medellinenses, tanto urbanos como rurales. ¿Trabajado?, lo interrumpió el joven con una autoridad moral que ningún título universitario podría otorgar. Señor alcalde, trabajar es lo que hacemos nosotros todos los días para conseguir el sustento diario. Lo que ustedes hacen es hacer política con nuestras necesidades. Cuando finalmente se calmaron los aplausos, Federico Gutiérrez tomó el micrófono con manos visiblemente temblorosas. Era el momento de la verdad. El momento en que tendría que demostrar si realmente tenía respuestas para las acusaciones demoledoras que acababa de recibir. Presidente Petro, comenzó Federico, pero su voz ya no tenía la seguridad del inicio, usted ha traído cifras que, reconozco, merecen explicación. Pero también debo preguntarle algo que considero fundamental para este diálogo. El auditorio se tensó. Todos esperaban una respuesta contundente a las acusaciones, pero Federico parecía estar cambiando de estrategia. Señor presidente, continuó Federico, ahora con voz más firme, recuperando algo de su confianza inicial, usted ha hablado mucho sobre nuestros problemas locales, pero me gustaría preguntarle algo muy específico sobre su gestión nacional. Petro sonrió, claramente confiado de que podía manejar cualquier contraataque.
Usted llegó al poder prometiendo que iba a reducir la pobreza en Colombia, continuó Federico, pero según cifras oficiales del mismo DANE que usted cita, la pobreza nacional ha aumentado en 2.3 puntos porcentuales durante sus primeros 18 meses de gobierno. El cambio en el ambiente fue inmediato. Ahora era Petro quien parecía ligeramente incómodo. Pero eso no es lo que más me preocupa, continuó Federico, claramente sintiéndose más seguro. Lo que realmente me inquieta es lo siguiente: ¿cómo explica usted que la inflación de alimentos, que afecta especialmente a los más pobres, haya alcanzado el 24.8% en su gobierno, la cifra más alta en 25 años? Petro intentó interrumpir, pero Federico alzó la mano pidiendo continuar. No he terminado, señor presidente. Porque aquí viene mi pregunta fundamental, la que realmente quiero que responda frente a todos estos paisas que nos están escuchando. El silencio era absoluto. Las cámaras enfocaron alternadamente los rostros de ambos políticos. Si su modelo económico es tan superior al nuestro, dijo Federico, ahora con voz potente y segura, si sus políticas son la solución a los problemas de Colombia, ¿por qué en 18 meses de gobierno nacional no ha logrado mejorar ni un solo indicador social básico? La pregunta golpeó como un rayo. Petro, que había llegado preparado para atacar el modelo paisa, ahora tenía que defender su propio récord gubernamental. ¿Por qué la violencia ha aumentado en 23 de los 32 departamentos del país? Continuó Federico, ahora implacable. ¿Por qué el desempleo juvenil alcanzó el 19.4%, la cifra más alta en una década? ¿Por qué 2.3 millones de colombianos más cayeron en pobreza durante su administración? Petro intentó tomar el micrófono, pero Federico no había terminado. Y la pregunta que realmente me desvela, señor presidente, es esta: si Medellín está tan mal como usted dice, si nuestro modelo es tan equivocado, ¿por qué miles de colombianos de todo el país siguen llegando cada mes a nuestra ciudad buscando las oportunidades que no encuentran en sus lugares de origen? El golpe final fue devastador. ¿Por qué Medellín sigue siendo la ciudad con mejor calidad de vida de Colombia según todas las mediciones nacionales e internacionales, mientras que bajo su gobierno nacional todos los indicadores sociales han empeorado? El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en toda la noche, Gustavo Petro se había quedado sin respuesta inmediata. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y contrariedad que las cámaras captaron con precisión quirúrgica. Pasaron varios segundos que parecieron eternos. El presidente, que había llegado tan preparado para atacar, ahora buscaba palabras para defenderse. Alcalde Gutiérrez, intentó finalmente Petro, los problemas estructurales de Colombia no se resuelven en 18 meses. Exacto, lo interrumpió Federico con una sonrisa triunfante. Los problemas estructurales no se resuelven en 18 meses, pero tampoco se resuelven destruyendo lo que sí funciona. Nosotros llevamos 20 años construyendo un modelo que, con todas sus imperfecciones, ha dado resultados concretos y medibles. Se dirigió directamente a la audiencia: paisas y paisas, ese es exactamente el punto. Podemos mejorar, podemos corregir, podemos incluir más. Pero no podemos permitir que experimentos ideológicos destruyan lo que tanto esfuerzo nos ha costado construir. Los aplausos fueron ensordecedores, pero esta vez venían de todo el auditorio, no solo de las secciones empresariales. Señor presidente, continuó Federico, ahora completamente en control de la situación, le propongo algo muy sencillo: en lugar de venir a Medellín a decirnos lo que hacemos mal, ¿por qué no nos pregunta cómo podemos ayudarle a replicar en el país lo que sí nos ha funcionado? Petro intentó recuperar el control. Alcalde, los datos que presenté sobre concentración de riqueza son ciertos, lo interrumpió Federico, sorprendiendo a todos. Y por eso estamos trabajando en la segunda fase de nuestro modelo: democratizar las oportunidades económicas. Pero la diferencia entre usted y nosotros es que nosotros construimos sobre lo que funciona, no destruimos para empezar de cero. El joven de San Cristóbal que había hablado antes se puso nuevamente de pie. Señor alcalde, ¿y nosotros cuándo vamos a ver esa segunda fase? Federico lo miró directamente. Joven, reconozco que hemos fallado en llegar a todos los rincones de nuestra ciudad. Pero le aseguro que es más fácil corregir errores en un modelo que funciona, que inventar un modelo completamente nuevo. Su corregimiento va a tener transporte público y conectividad digital en los próximos 2 años.
Esa es mi palabra. ¿Y si no cumple? Preguntó el joven. Si no cumplo, usted mismo puede venir a pedirme cuentas públicamente, como lo está haciendo hoy. Esa es la diferencia de nuestro modelo. Aquí los ciudadanos pueden exigir, cuestionar y proponer. Aquí la democracia funciona. Los aplausos finales duraron más de 10 minutos. Petro había llegado a Medellín convencido de que humillaría a Federico Gutiérrez en su propio territorio, pero una pregunta directa sobre su propio récord presidencial lo había dejado completamente desarmado. El debate terminó con Federico Gutiérrez recibiendo una ovación de pie de todo el auditorio, mientras Petro salía del escenario con rostro visiblemente contrariado, evitando las cámaras de televisión. Esa noche, los principales noticieros nacionales tuvieron que replantear sus titulares. Lo que había comenzado como un ataque del gobierno nacional al modelo paisa terminó siendo una demostración de por qué Medellín seguía siendo referente nacional de buen gobierno. Una semana después, el gobierno nacional anunció la creación de un programa piloto para replicar en otras ciudades del país las mejores prácticas del modelo de desarrollo de Medellín. Federico Gutiérrez, por su parte, anunció la creación del Plan Medellín Rural, un programa de inversión específico para los corregimientos que había prometido públicamente durante el debate. El joven de San Cristóbal fue nombrado coordinador comunitario del programa y recibió una beca completa para estudiar ingeniería industrial en la Universidad de Antioquia. En Plaza Mayor quedó grabado para la historia el momento en que un presidente que llegó a atacar terminó siendo cuestionado sobre su propia gestión, y un alcalde demostró que la mejor defensa siempre es la verdad sustentada en resultados concretos. La confrontación entre Petro y Gutiérrez se convirtió en punto de referencia para entender cómo el liderazgo regional puede confrontar exitosamente las políticas nacionales cuando tiene legitimidad ciudadana y resultados demostrables. 6 meses después, en una encuesta nacional, el episodio fue recordado como el día en que la política recuperó el debate de ideas, y Federico Gutiérrez fue reconocido como el político con mayor credibilidad del país. Gustavo Petro había aprendido una lección fundamental. No basta con llegar preparado para atacar, también hay que estar preparado para defender el propio récord. Y Federico Gutiérrez había demostrado una vez más que cuando un líder tiene resultados reales, la verdad siempre termina siendo más poderosa que los ataques políticos. ¿Qué opinas de esta confrontación política? ¿Crees que los líderes regionales tienen derecho a cuestionar las políticas nacionales cuando estas no dan resultados? Déjanos tu comentario y no olvides compartir esta historia para que más personas conozcan cómo se defiende un modelo exitoso de gobierno. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.